David Saucedo, especialista también en seguridad. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Romina? Juan Pablo, un placer estar con ustedes. Sí, gracias, Jorge Fernández Menéndez. Seguiremos contigo, Jorge, en contacto en los demás espacios informativos. David, muchas gracias, como dice Romina, por acompañarnos. Ayúdanos a entender, David, tú conoces muy bien los contextos, sobre todo legales también, que implica en Estados Unidos una acusación de este tamaño. Lo platicamos un poco con Jorge, pero te pido que nos ayudes a ahondar en la parte legal de lo que implica esta acusación, de la manera en la cual el gobierno mexicano podría o no defender a alguien acusado de ser parte intrínseca del grupo criminal del cártel de Sinaloa. ¿Qué pasos tiene disponibles el gobierno norteamericano para traer a la justicia, a enfrentar la justicia directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha? Bueno, el siguiente paso sería la orden de aprehensión con fines de extradición. Sin embargo, el gobernador goza de un fuero. Tendría que haber un juicio de procedencia en el Congreso local a efectos de que se le retire el fuero y eventualmente fuera depuesto el gobernador de Sinaloa para que pueda ser objeto de un proceso de extradición. Como tal, digamos que la ruta jurídica es larga, no es sencilla. La ruta política, que es lo que habían intentado los norteamericanos, tengo entendido que desde hace cuando menos un año el gobierno del presidente Donald Trump le había proporcionado a la presidenta Claudia Sheinbaum un listado de generales del ejército, gobernadores en funciones, alcaldes, incluso un integrante del gabinete de su gabinete que habrían estado coludidos con el crimen organizado, y el gobierno norteamericano, que está en esta cruzada contra los cárteles de la droga en México, sobre todo cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, juzgaba que era intolerable que hubiera políticos de alto perfil del partido gobernante respaldando a los cárteles de la droga. También se había solicitado en su momento la detención por investigaciones de delincuencia organizada de Adán Augusto. La presidenta Claudia Sheinbaum lo que hizo fue forzar a Adán Augusto a que renunciara a la coordinación de senadores de Morena, pero todavía goza del fuero y de la inmunidad que le da el escaño. Entonces los norteamericanos, en virtud de que perciben que hay una postura lenta en la atención de estas exigencias de sentar en el banquillo a los políticos coludidos con los narcos, y finalmente proceden por la vía legal, tal y como lo había anunciado el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en un evento con empresarios, si no me equivoco, hace unos días, en donde advirtió que estaban ya en la víspera de que en tribunales americanos, en cortes americanas, finalmente se empezaran las denuncias en contra de políticos mexicanos ligados con la delincuencia organizada. Ahora, es toda una lista de las personas acusadas ahorita en Estados Unidos. Es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena y expresidente del Poder Judicial de Sinaloa, Enrique Insuza, presidente municipal también del Instituto de Culiacán, Juan de Dios. En fin, son una serie, ya lo decía Jorge, son una serie de acusaciones contra distintas personas. Ahora, hay una persona que tiene fuero, si acaso dos personas que tendrían fuero. ¿Qué sigue con las demás personas también? Bueno, tendría que ver, primero, en primer término, como se trata de una acusación en los Estados Unidos, los norteamericanos tendrían que pedir la orden de la extradición con fines de extradición para que puedan ser enviados, capturados en México y enviados a los Estados Unidos. Ha habido una resistencia del gobierno federal para proceder en contra de integrantes de Morena por la más elemental de las razones. Todo mundo sabemos desde hace décadas que en estados como Sinaloa hay esquemas de gobernanza criminal, es decir, que hay una élite política vinculada con el cártel de Sinaloa. De la misma manera que en el estado de Jalisco, la élite política de MC, otro partido político distinto, estuvo respaldando durante muchos años y sigue respaldando al cártel Jalisco Nueva Generación. Estos dos son narcoestados, es decir, en donde la élite política local está vinculada con los cárteles. Entonces, digamos que la ruta jurídica sí es larga, pero aquí se requiere voluntad política. El gobierno federal, desde hace meses, tiene en su escritorio, la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la lista de los políticos sobre los que los norteamericanos están pidiendo su detención o, en su caso, su remoción de los altos cargos que ocupan. Pero no hubo una respuesta. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue que quería pruebas, lo mencionó hace poco en una conferencia mañanera, de estas acusaciones. Pues bueno, las pruebas las van a depositar, pero ya en las Cortes Americanas, ya con la petición de captura y orden de extradición. Ahora, David, en cuanto a, lo platicamos un poco el tema de la historia y los precedentes que puede implicar una acusación de este tamaño.
¿quién o qué te viene a la memoria en respecto a los presidentes estadounidenses que han estado tan involucrados y tan metidos con el tema de la seguridad y del narcotráfico en Estados Unidos? No sé si pudo haber sido Ronald Reagan, pero con otro tipo también de estrategia. Y en México, si algún político de tan alto nivel había sido señalado directamente por autoridades mexicanas o norteamericanas de estar involucrado, de ser parte de un grupo criminal. Sí, ya ha habido antecedentes, dos gobernadores cuando menos, Tomás Yarrington de Tamaulipas y Mario Villanueva de Quintana Roo. En su momento Mario Villanueva fue el primer gobernador que yo recuerde capturado en México en el sexenio de Ernesto Zedillo. Tiempo después fue extraditado a los Estados Unidos también por cargos de narcotráfico. En el caso de Tomás Yarrington, si no me equivoco, él fue detenido en el extranjero, en el norte del país, pero después fue encarcelado en México y después extraditado a los Estados Unidos. Quizá lo novedoso es que se trata en este momento de un gobernador en funciones. De los personajes que estoy hablando eran ya exgobernadores que se sabía en su etapa de titulares del Poder Ejecutivo de sus respectivos estados, habían estado colaborando con grupos del crimen organizado, Cártel del Golfo y los Zetas, si no me falla la memoria. Y en este caso se trata de un gobernador en funciones. Esto sí es inédito. Los norteamericanos, por razones de gobernabilidad y por tener una relación tersa con el gobierno federal, habían desistido de lanzar acusaciones en contra de integrantes del gabinete, de funcionarios de alto rango. Incluso el caso del general Cienfuegos, en su momento fue detenido en los Estados Unidos, pero ya una vez que era exsecretario de Defensa, pero contra funcionarios en activo. Esta es la primera vez que yo recuerde que los norteamericanos rompen esta especie de pacto, acuerdo que había con el gobierno de México, de no irse en contra de integrantes de la élite gobernante que tuvieran todavía cargos de alta responsabilidad. Este es un desafío importante para la presidenta Claudia Sheinbaum. Todos esperaríamos que hubiera una reacción positiva. Es lamentable que nuestro sistema de procuración de justicia, de seguridad pública, sea incapaz de procesar a los políticos corruptos, como es claramente el caso del gobernador de Sinaloa, y que tengan que ser los norteamericanos los que vengan a hacer la labor que no sabemos hacer los mexicanos. Preguntarte también, las personas que están, es el expresidente del Poder Judicial, o sea, es el senador Insunza, es expresidente del Poder Judicial, además están el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, en fin, el excomisario general de la Policía de Investigación. Esto habla también, justo como lo decía Jorge, pues esta red, ¿no?, de este tejido que está desde Sinaloa, y que pues ha llamado muchísimo la atención lo que ha sucedido también con la captura la captura del Mayo. Sí, por supuesto. Se trata yo coincido plenamente con lo que dijo Jorge Fernández Menéndez, lo que tenemos es un esquema de gobernanza criminal. No se trata de una manzana podrida, ni de dos, se trata de toda la canasta. Estaba al servicio del narcotráfico, todas las canastas, toda la canasta con todas las manzanas en el estado de Sinaloa, desde hace tiempo operan en favor del cártel de Sinaloa, pero no solo en Sinaloa, en otros estados del vasto narcoimperio de este grupo criminal, en Chihuahua, Durango, Coahuila, hay presencia de anillos de protección política, policial, militar, empresarial, que respaldan a los grupos del crimen organizado. Incluso tal y como se dio a conocer también hace poco en los Estados Unidos, los narcotraficantes tienen una base social de apoyo, tienen medios de comunicación a los cuales les dictan una línea editorial, hay narcoperiodistas, es decir, tenemos un problema que el narcotráfico echó raíz en varias regiones del país y esta es una manera un poco tosca que están intentando los Estados Unidos de romper con esta sinergia político-criminal. Va a haber un debate muy interesante con respecto a qué es lo que sería más importante, defender la soberanía como tal o permitir que el sistema judicial norteamericano entre a México para poder detener a políticos que de otra manera no pisarían la cárcel. Ahora, David, en esta ocasión, en la forma y en la acusación también hay fondo. Es decir, un poco lo que nos explicas con respecto a los antecedentes y el precedente que implica esta acusación específicamente, en donde en funciones un gobernador es señalado por el gobierno de los Estados Unidos, por la autoridad de la Fiscalía de Nueva York, si lo quieren ver así. Pero en el fondo, en la forma y en el mensaje, no me puedo imaginar yo a la Fiscalía de Nueva York
generando y poniendo sobre la mesa esta acusación sin rebotarla, por ejemplo, con la Casa Blanca. A lo que quiero ir con esto es que más allá también de la parte legal y más allá de la acusación formal y de la investigación y de lo que está pidiendo la Fiscalía en estas acusaciones directas, el mensaje para el gobierno de México es brutal y es demoledor. Y tiene que ver con señalamientos desde hace tiempo de ligas del crimen organizado con personajes también muy específicos de Morena, que ya platicamos también, por ejemplo, con Adán Augusto, el tema de la barradora, etcétera, etcétera. El mensaje es al gobierno mexicano, David, ¿vas a seguir defendiendo a estos personajes? ¿O vas a permitir que la justicia norteamericana haga lo suyo? ¿O vas a iniciar tú tus propias investigaciones? Ahora, lo que eso implica para Morena como partido político también en ese sentido es, te vas a poner a investigar, como no lo has hecho, por lo menos investigar, porque nadie está generando una acusación, digamos, formal. Pero entonces te vas a poner a investigar las investigaciones periodísticas, las investigaciones independientes, las ligas, o entonces esto va a comenzar a ser una situación permanente por parte del gobierno de Estados Unidos. El aviso y el mensaje me parece brutal y demoledor, perdón. Sí, coincido plenamente con tu apreciación. Normalmente en cortes americanas, cuando había denuncias en contra de funcionarios de alto nivel, el secretario de la Defensa, el exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, gobernadores integrantes del gabinete, normalmente el Departamento de Estado intervenía para impedir que en una corte americana se avanzara en esa línea de investigación, para no enrarecer la situación diplomática de buena relación con el gobierno de México y mantener su nivel de cooperación. Pero todos estos viejos esquemas quedaron atrás desde que Donald Trump tomó posesión de la Casa Blanca. Él fue electo con una agenda de varios puntos, uno de ellos, no el único, no el más importante, pero sí uno de ellos es el combate frontal al consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos y al desmantelamiento de los cárteles de la droga mexicanos. Y para ello, Donald Trump se percató, con base en la información que le dieron sus agencias de seguridad, la CIA, la DEA, el FBI, Homeland Security, de que era difícil enfrentar a los cárteles porque el sistema político mexicano también respaldaba a los grupos criminales. El gobierno, los distintos gobiernos de todos los partidos han tenido alguna especie, en los últimos sexenios, han tenido alguna especie de entendimiento con distintos grupos criminales. Esto no es privativo de Morena. Esto también ocurrió en los sexenios del PRI o también del PAN. En suerte, en la presidencia de Donald Trump, pues le tocó a Morena estar al frente del Poder Ejecutivo y ahora son ellos, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, la que tiene que tomar decisiones muy complejas. Ella tenía dos opciones. Ella misma iniciar las investigaciones, sustituir a políticos, encarcelarlos, ponerlos a disposición de la justicia por sus vínculos con el narcotráfico, o dejar que fueran los norteamericanos los que avanzaran en esta línea y fueran ellos los que finalmente pusieran en el banquillo a todos estos políticos corruptos. Lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum en primera instancia solicitó pruebas. Los norteamericanos se negaron a dar esas pruebas porque únicamente las iban a presentar ya en cortes y con carpetas de investigación armadas. Pero también la presidenta Claudia Sheinbaum puede hacer algo que me parece que no ha pasado por la cabeza de sus asesores, que es ir deshaciéndose de todos estos políticos que no forman parte de su equipo de trabajo, que estuvieron adheridos al equipo del anterior presidente y que ella no tiene como tal compromisos políticos. También entiendo la lógica de Palacio Nacional. Combatir a algunos políticos de Morena como un gobernador implica en los hechos erosionar la base electoral de votos que ese gobernador le da al partido en el poder. Pero los norteamericanos me parece que le están dando el pretexto adecuado, apropiado, para ir cortando todas estas relaciones y con narcopolíticos. Morena sí se expandió en el país, estableciendo acuerdos con distintos grupos del narcotráfico, tal y como en su momento lo hizo el PRI o tal y como en su momento lo hizo el PAN. David, Romina, a ver, acompáñenos a revisar un sonido de cómo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador defendía al actual gobernador Rubén Rocha. Lo hemos dicho en esta transmisión, Romina, David, uno de los hombres más cercanos al presidente, uno de los hombres que el expresidente López Obrador empujó para ocupar esa gubernatura, y así es como lo defendía en su momento. Vamos a escuchar. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza
al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día. Qué bien que se aclaró cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua. Que dónde estaba Romina David, hoy se sabe de estas reuniones, de esta situación con respecto al secuestro del Mayo Zambada llevado a los Estados Unidos, pero sí lo defendía David López Obrador en su momento. Sí, definitivamente. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, en su ánimo de pintar al país de guinda, no tuvo ningún empacho en permitir que muchos liderazgos de Morena en los estados llegaron a acuerdos político-criminales. Esto ocurrió en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, con el afán de ir avanzando políticamente en México. No tuvo problema en permitir que todos estos liderazgos tuvieran este tipo de financiamiento negro, porque además los narcotraficantes aportaban recursos a las campañas, a pesar de las denuncias que hubo por distintos medios de comunicación, investigadores independientes, los propios norteamericanos. Lamentablemente sí se construyó un esquema muy similar al que en su momento existió con el PRI. El PRI también permitió y administró la situación del narcotráfico, no le combatió. El expresidente Felipe Calderón, ahora lo sabemos, decreta la guerra contra el narco, pero no era contra todo el narco, era contra los enemigos del cártel de Sinaloa. Entonces lo que tenemos es que nuestro sistema político mexicano, durante muchos sexenios, varias décadas, lo que hizo fue llegar a acuerdos bajo la mesa con los narcotraficantes, a cambio de tener ciertos niveles de paz, tranquilidad y gobernabilidad, y obtener recursos de financiamiento, recursos para las campañas políticas de sus candidatos. Yo descarto que los norteamericanos vayan a investigar, a procesar, a solicitar cualquier tipo de acción judicial en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque fue un aliado de Donald Trump. Lo que no van a tolerar los norteamericanos es que siga habiendo políticos como el gobernador Rocha de Sinaloa, que se vincularon con la actividad criminal y muy probablemente en las elecciones intermedias habrían tenido alguna posición para blindarse, alguna curula, una diputación, algún cargo en el gobierno federal. Y los norteamericanos ya no desean que este esquema de gobernanza criminal continúe en Sinaloa, en Jalisco y en varios estados del norte. David, preguntarte, ante un caso hipotético que el gobierno de México pues decidiera de cierta manera proteger a estas 9 personas acusadas el día de hoy por esta corte en Nueva York, ¿qué acciones podría tomar o cuáles podrían ser las consecuencias del lado norteamericano? Bueno, los norteamericanos tienen el chantaje y la amenaza arancelaria, es la herramienta que ha estado utilizando Donald Trump para obtener ventajas de México en materia comercial, migratoria y de temas de seguridad. Tenemos a su vez una dependencia importante en materia de provisión de gasolina. México no podría, a diferencia de otros países, dejar de importar, comprar gasolina del exterior. Los norteamericanos sí tienen la manera de presionar de manera importante al gobierno de Claudia Sheinbaum para forzar que estas medidas que están tomando en Estados Unidos no queden en el aire, que no sean solo medidas de tipo mediático. Así que sí es un reto, un desafío importante. Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que valorar con su equipo cuáles las medidas que tienen que asumir. Desde mi perspectiva, no hay que pensar demasiado. Procede la destitución del gobernador de Sinaloa y la detención de todos estos personajes que han sido mencionados, porque yo no tengo la menor duda de que estos y muchos más están vinculados con el cártel de Sinaloa desde hace tiempo. Pues vamos a seguir viendo, David, las reacciones de lo que suceda en las próximas horas. Te agradecemos muchísimo estos minutos para ADN Noticias y nos conectamos contigo en los demás espacios informativos de ADN. Gracias, David. Gracias, Juan Pablo. Romina, le mando un abrazo.